entrado. Entonces, si él no ha llegado, usted bien fuera. Ay. ¿Me permite para compartir? ¿Es tan amable? Bien fuera, Norberto, en la parte de arriba, ponga compartir. No me da para compartir. Voy a ver si por otro medio. Listo, yo ya le he habilitado el Ya compartir. está habilitado. ¿Sí ven la imagen? Aún no. Todavía no. Hay caracoles. Ah, ¿Ahora sí ve la imagen? Sí, ahí vemos la sí, imagen. Norberto. Dice, sí. Listo. Permítame, yo quito estos muñecos de aquí si es posible para poder. Bueno, entonces, Adriana, ¿me da la palabra para decir alguna cosita o no? No, padre, vea, Norberto nos va a hacer la oración y ya llegó Gonzalo Rendón. Ah, bueno, listo. Sí, padre, muchas gracias. Bueno, con gusto. No puedo quitar estos muñecos de aquí para poder. No los quite, lo ampliar la imagen dándole abajo ahí. A ver si le amplía. No le da. Es que me tapa para donde me amplía la imagen. Sí, sí, pero... Ahora sí. Bueno, Norberto, trate de subir eso. ya. ¿Ahora sí? Ahí ya está. Ya Entonces, está. buenas noches para todas y todos. Pongámonos en manos del Dios de la vida, del amor y ofrezcamos entonces este momento con la oración al Espíritu Santo. De una forma pausada, entonces cada quien vamos a ir diciendo la oración que tenemos para hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita tus fieles reunidos en tu presencia y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador y fortaleza, don de Dios altísimo, fuente de vida que vigoriza tus criaturas. Fuego como llama de amor del universo, caridad que desborda en compasión y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, ilumínanos el camino que nos conduce a ti, infunde tu amor en nuestros corazones y, con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestro débil accionar. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno de los sacerdotes gusta compartirnos la bendición, a todos muchas gracias. Pedro, El Señor esté con ustedes. Y con su tu espíritu. La bendición de Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo del descienda sobre Padre, del ustedes y Hijo y les Espíritu acompañe Santo. siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Padre. Padre Gonzalo Rendón, bienvenido. Gracias, gracias Adrianita. Bueno, me ha pedido el padre, me ha pedido Adrianita hacer una brevísima presentación del padre Agustín. Tengo que resumir mucho, porque obviamente el padre Agustín pues no necesita presentación, pero por si alguno todavía no lo conoce o en fin, sabemos que el padre Agustín es misionero claretiano, es nuestro actual rector de la Uniclaretiana, es una de las personas en la provincia pues que de muchos años viene impulsando como todo este trabajo bíblico, siempre metido pues en el proyecto bíblico provincial que desde muchos años la provincia comenzó y que con el padre Agustín y otros misioneros pues le van aportando, le van dando forma. Entonces el padre Agustín pues yo creo que ya tenemos mucha información de él. Es uno de los misioneros más comprometidos, como ya dije, con esta causa de la Sagrada Escritura. Y qué bueno pues que se abra como todo este espacio y que sea él el que justamente con toda su sabiduría bíblica nos haga la orientación en esta noche sobre la fundamentación bíblica de Pentecostés. Entonces, Padre Agustín, quedamos en sus manos. muchas gracias, Gonzalo. Un saludo fraterno para todos y para todas. Yo voy a compartir, a ver si logro, no sé si están viendo ahí mi presentación. Sí, Sí, la estamos viendo, padre. Ok, bien. Sí, padre. A ver, el curso semestralizado que venimos los claretianos haciendo desde el año, más o menos desde el año 2000. O sea, llevamos 25 años que venimos haciendo estos proyectos de cursos semestralizados y ellos nacieron en Cali, en Barranquilla, en Medellín se hacían, en Pereira, Manizales, es decir, en muchos sitios y siempre los habíamos hecho presenciales. Esta es la primera vez que los hacemos virtuales. Aquí hay gente de Cali, en Colón fue donde, de los sitios donde, pues no donde se comenzó, pero uno de los sitios donde se comenzó este proceso, ahí en Colón. Y eran encuentros presenciales, ¿no? Entonces ahora estamos dando este salto que nos obligó y nos preparó y nos entrenó la pandemia a echar mano de la virtualidad, ¿no es cierto? Lo segundo es que nosotros quienes estamos coordinando el proyecto que está bajo la guía del padre Anselmo, que es el prefecto de apostolado. Ahí también está Adriana Castro, está el padre Pedro, está el padre Juan Bautista, estaba el padre Juan Carlos, pero acabó de irse, antier me parece que viajó a Roma a estudiar Biblia, padre Juan Carlos García. Somos los que estamos, digamos, como pensando, evaluando esto, y nos alegra que haya una participación importante, ¿no? Entonces, la idea es que durante el curso vamos a hacer unas pequeñas interrupciones para cuando haya algunas fiestas importantes de la iglesia, pues para nosotros que estamos en esta formación bíblica, pues podamos tener alguna fundamentación bíblica. En este caso, entonces, vamos a hablar de la fundamentación bíblica de la fiesta de Pentecostés que celebramos por allá el 8 de junio. Bueno. El texto de Pentecostés está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes de continuar, debo decir que los que me conocen saben que yo voy hablando y hablando y hablando y hablando y hablando.
Entonces yo pido que cuando haya alguna pregunta, inquietud, o yo voy a tratar de ir cortando en algunos momentos para eso. Lo segundo que se me olvida decir es que esta presentación la tiene ya Adriana Castro. Ella se la va a hacer llegar para que no tengan ninguna necesidad de estar tomando nota de lo que voy diciendo. No, lo que voy diciendo ya está escrito acá. Así que solamente a veces uno sí escribe algunas ideas que llamó la atención, alguna pregunta que uno va a hacer después. Pero no se preocupen por tomar nota de lo que digo, porque ustedes van a tener este PowerPoint donde básicamente está pues casi toda la charla de lo que vamos a ir hablando, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, yo en la medida que vaya hablando, si hay alguna pregunta, con todo gusto, pero yo iré interrumpiendo a raticos para ver si se ha entendido, si no se ha comprendido. Entonces, cuando uno entra, cuando uno habla de una fundamentación bíblica, es decir, cuando uno va a hacer va a decir, bueno, si nosotros celebramos la fiesta de Pentecostés, que eso que tiene que ver con la Biblia, ¿no? Y el texto, entonces, lo primero que uno hace es decir, bueno, ¿y dónde está el texto de Pentecostés? Ah, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ah, listo, entonces vamos a preguntarnos primero sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este texto, este libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo que nosotros hablemos aquí son probabilidades, nada, eso en ninguna parte está escrito, fue en esta fecha, en tal sitio, ¿no? Pero es muy probable que este libro lo escribió Lucas entre los años 80 y los años 90 después de Cristo. Si estamos hablando de los 80 y 90, estamos hablando prácticamente de 50 años después de la muerte de Jesús, es decir, que ya ha corrido bastante agua en la iglesia, ¿no? Y probablemente se escribió en la ciudad de Éfeso. Si ustedes miran aquí el mapa, ustedes ven, ahí pueden ubicar a Éfeso. En esta parte está Éfeso, pero esto era más o menos lo que era el Imperio Romano, ¿no? Usted ve, aquí está Jerusalén, está Judea, luego ya está Tiro. Todo esto es lo que conocemos con el Asia Menor, que hoy es Turquía. Entonces está Damasco, Antioquía. Esto es más o menos. Pero entonces parece que este libro se escribió aquí. Lucas lo escribió estando en Éfeso. Yo no me inclino mucho por esto porque creo que estos libros se escribieron en varios lugares, pero digamos que finalmente en Éfeso. El autor, como decimos, es el mismo del Evangelio de Lucas. Entonces, digamos que es Lucas y Hechos tiene el mismo autor. Aunque el libro se escribe entre los años 80 y 90, Lucas lo que trata es de escribir sobre el periodo, sobre la historia del cristianismo que va más o menos del año 30 al año 70 después de Cristo. Es decir, está escribiendo como de ese periodo apostólico después de la muerte de Jesús hasta que se va consolidando la iglesia. Entonces, por eso él comienza con la resurrección de Jesús, que es más o menos entre el 28 y el 33 de Cristo. Ustedes saben que hay un desfase, pero digamos 33 después de Cristo, y termina más o menos con la actividad de Pablo en Roma, ¿no? Entonces, aunque el libro se escribe entre el año 80 y 90, lo que Lucas hace es escribir la historia del cristianismo del año 30 al año 70 más o menos. Bueno, en el tiempo en el que Lucas escribe, ya volvamos a cuando lo escribió, que es en el año 80-90, que es cuando él lo escribe. Uno dice, bueno, ¿y qué estaba pasando en ese momento en el cristianismo, no? Recuerda que les decía que han pasado 50, 60 años después de la muerte de Jesús. Entonces, en este tiempo es donde se está dando el proceso de institucionalización de los diferentes modelos de iglesia. Digamos que es el tiempo de la organización, de la estructura de la iglesia. La iglesia empieza a organizarse, ¿no? Entonces, cuando decimos diferentes modelos de iglesia es porque hay un modelo de iglesia, digamos que podríamos llamar de Jerusalén, que es un poco la iglesia de Pedro, de Santiago, pero hay otro modelo de iglesia que es la de Pablo, hay otro modelo de iglesia que es la del Apocalipsis. Entonces, la iglesia se está empezando como a organizar, está empezando a tomar, incluso hay mucho conflicto no solamente de los cristianos con los judíos, sino entre los mismos cristianos, ¿no? Ustedes recuerden en el libro de Gálatas la enojada que se le pegó Pablo a Pedro, que le dijo hasta mentiroso, le dijo hipócrita, que porque le estaba exigiendo que los helenistas que se convertían al cristianismo tenían que hacerse judíos. Es decir, había unas crisis, conflictos. Recuerden lo que llamamos el Concilio de Jerusalén,
que llaman a Pablo y Bernabé, en fin, ahí hay unos conflictos porque la iglesia se está organizando. Entonces, cuando Lucas escribe el libro, aunque él habla de los años 30 al 70, pues él tiene en su mente este proceso de organización. Entonces, podemos resumir que lo que busca Lucas con el libro de los Hechos de los Apóstoles es reconstruir la historia del cristianismo, desde la resurrección de Jesús hasta la organización de la iglesia. Bueno, el movimiento de Jesús que se describe en los Hechos de los Apóstoles tiene tres características. Es decir, cuando uno dice, bueno, deme unas claves de lectura, que es como lo más importante, ¿cómo podríamos resumir a grandes rasgos en los Hechos de los Apóstoles? Entonces, la característica de este libro que está en la mente de Lucas es que para Lucas el movimiento de Jesús es un movimiento que está animado por el Espíritu Santo. Para Lucas, el movimiento de Jesús es un movimiento eminentemente misionero. Y para Lucas, el movimiento de Jesús es un movimiento que se organiza a través de pequeñas comunidades domésticas. Así nació la iglesia. Entonces, lo que está registrando Lucas es eso. Está diciéndole, él dice, yo tengo que escribir este libro para que no se nos olvide. Y a nosotros hoy en el año 2025 no se nos olvide que el movimiento cristiano es un movimiento animado por el Espíritu Santo, que nosotros somos un movimiento misionero, que nosotros somos un movimiento de pequeñas comunidades, no somos un movimiento de grandes masas, no. Nosotros somos un movimiento de pequeñas comunidades y nacen como comunidades domésticas. Por esto es que al Evangelio de Lucas lo llaman el Evangelio del Espíritu Santo. Hay otras claves que cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay otras claves que son muy importantes. Lucas destaca mucho la participación de la mujer. Ustedes leen el Hechos de los Apóstoles y se nota una participación muy interesante de la mujer, tanto que aparecen como diaconisas de las primeras comunidades cristianas. Es decir, son realmente para Lucas es muy importante el papel de la mujer. Hay otro tema que es el de las culturas y la interculturalidad. Él tiene muy en cuenta la diversidad de culturas que están en el momento. También en los Hechos aparece mucho, que lo retoma de Pablo, lo de la pluralidad de ministerios, de carismas, de funciones en la iglesia, que eso es tan importante que nosotros lo hemos minimizado tanto, ¿no? Pero la iglesia, según los Hechos, hay una riqueza de ministerios, de carismas, etc. Y también Lucas es muy claro en decir, digamos, en destacar la dimensión política, que es esa relación del movimiento de Jesús con el Imperio Romano. Bien, eso es como la introducción a los Hechos de los Apóstoles. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran decir en este momento sobre Hechos de los Apóstoles. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Levantan la mano, yo trato de mirar a ellos, si no Adrianita me dice, y si no, no hay problema, vamos siguiendo. Lo importante es que hasta ahora se entienda lo que hemos dicho de los Hechos de los Apóstoles, porque el texto ese pequeñito de Pentecostés de 13 versículos está dentro de el gran libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, entonces voy a continuar. Vuelvo y digo, Padre, sí. Padre, no sé si valdría la pena recordar también en esa contextualización que estás haciendo de ese Lucas que está escribiendo sobre una caminar de la iglesia en donde él no participó, porque sabemos que Lucas está recogiendo muchos recuerdos, muchas cosas, pero para algunos autores Lucas está recordándole a la iglesia eso, sus orígenes, porque es que él está viendo que sí, la iglesia se está institucionalizando, pero se está enfrascando muchas veces o se está conformando con cositas, como que se está acomodando. Entonces, de pronto, para ciertos autores, Lucas le está recordando, un momentico, la iglesia no nace para ponerse ahí a defender cosas, ni estructura, ni institucionalizarse. Naces para la misión con esa fuerza del espíritu en pequeñas comunidades. Sí, yo creo que eso es importante porque es lo mismo que nos dijo el Concilio Vaticano II, lo mismo que nosotros decimos ahí, ¿cómo volvemos a los orígenes de la iglesia? Porque se nos olvida. ¿Cuántos siglos caminó la iglesia sin el Espíritu Santo? Porque parecía que el Espíritu Santo era el Papa, o el Espíritu Santo era un obispo, o el Espíritu Santo era alguno que tenía poder, el rey.
reemplaza, no, entonces lo que dice el padre Gonzalo es muy importante, es decir, lo que hace Lucas es decir, volvamos a hacer memoria de cómo era la iglesia al inicio, una iglesia del Espíritu, una iglesia misionera, una iglesia de pequeñas comunidades, una iglesia con la participación activa de la mujer, una iglesia con pluralidad de ministerios, etcétera. Muy importante ahí el apunte, gracias. Bueno, voy a continuar. Vamos entonces ahora a... permítanme. Ahora dicen análisis del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, no es posible entender Pentecostés, es decir, el capítulo 2, versículo del 1 al 13, que es donde aparece el texto de Pentecostés, sin estudiar el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, cuando ustedes, por eso en la hojita que les pasé, aparecía el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, porque sin eso, es decir, Pentecostés casi que está respondiendo a lo que pasó en este primer capítulo. Entonces yo le voy a pedir el favor de que vamos a ir revisando, vamos a ir mirando el texto de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ir analizando parte por parte, ¿no? Entonces yo voy a pedir a ver si es alguien, no sé cómo podemos organizar así muy voluntariamente, alguien que abra su micrófono y nos lea los primeros 5 versículos del capítulo, es decir, Hechos 1, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Si alguien lo puede ir leyendo, por favor. Yo lo hago, Padre Agustín. Bien pueda. Elección del sucesor de Judas. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Perdón, si quiere lo lee del texto que yo tengo aquí proyectado, que está ahí, que es Hechos 1:1-5. Bueno, vamos a ver si soy capaz de verlo. El primer libro lo escribió Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. 2. Hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. 3. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchos pueblos de... No, padre, no alcanzo a ver la letra. Que alguien siga, por favor. Yo le colaboro con la lectura. Ánimo. Dice. Sí. Desde el 1 continúa en Desde el 3. versículo 3. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. 4. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentaran de Jerusalén, sino que aguardaran la promesa del Padre que oyeron de mí. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Bueno, vamos a ir viendo porque es que hay que conocer primero esto para poder entender Pentecostés. Entonces, voy a avanzar. Entonces, este comentario en términos generales está tomado de un libro que escribió Pablo Richard sobre Hechos de los Apóstoles, que nos lo cedió para de ahí hacer un módulo para la Uniclaretiana. Entonces, les digo, estos primeros 5 versículos, y esto es importante también en términos generales, muy probablemente fueron añadidos cuando se dividió la obra de Lucas. O sea, primero parece que era como que Lucas escribió un solo libro. Luego lo dividen en 2 y entonces añaden estos 5 primeros versículos, el versículo 1 y 2 para resumir el Evangelio. Enseguida lo explicamos y el versículo 3 al 5 para introducir el nuevo volumen de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué aparecen en el versículo 1 o 2 que leímos ahora? En estos versículos, el primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que después de haber dado instrucciones
por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Estos dos primeros versículos, primero hay una referencia a Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, que ya lo tenía también Lucas. Lo segundo es que, como decíamos, estos versículos se añaden para poder decir, bueno, aquí vamos a comenzar, pero antes de comenzar quiero decir que hay un libro que se escribió antes, que es el de los Evangelios, y por eso dice la frase esta, sobre todo lo que hizo Jesús y enseñó desde un principio. Entonces, ¿qué fue en dónde está escrito todo lo que hizo Jesús y enseñó desde un principio? En el Evangelio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo que había elegido, fue llevado al cielo. Es decir, esto es un resumen de todo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Todo lo que hizo Jesús, enseñó desde el principio hasta la resurrección. Ese es el versículo 1 y 2. El versículo 3 al 5. El versículo 3 al 5 entonces retoma el final del Evangelio de Lucas. Si alguien mira el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, 50, 53, que es el final, los últimos versículos de Lucas, allí está planteado esta expresión que aparece en Hechos de los Apóstoles. Recordemos aquí a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándole muchas pruebas de que vivía, apareciéndoles durante 40 días, tal. Todo esto aparece también en Lucas 24, pero hay un sentido diferente. En el Evangelio se refería a la resurrección como el final de la vida de Jesús. Entonces, cuando Lucas escribe en el capítulo 24, versículos 50 al 53, allí se refería a la resurrección como el final de la vida de Jesús. En cambio, aquí en Hechos se está refiriendo es como al inicio de la misión. Es decir, fíjate que aquí mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentaran, sino que esperaran, etc. Es decir, en el Evangelio, la idea está en que Jesús ha resucitado y ahí llegamos como que hay un fin. En los Hechos, al contrario, lo que está planteando es que está comenzando una nueva misión, que es la misión de la iglesia. Entonces, por eso, en el Evangelio, el tiempo después de la resurrección de Jesús es un día. Si uno mira en Lucas 24, 50, 53, todo ocurre en un día. Todo ocurre. Lucas allá no habla de 40 días, no, el que lo habla son los hechos de los apóstoles. Entonces, mientras en el Evangelio el tiempo de la resurrección ocurre en un día, en Hechos de los Apóstoles son 40 días, que es el tiempo que Jesús va a dedicar a la enseñanza de los discípulos. Aquí es muy importante recordar, y por eso uno aquí hace como paralelos, ¿no? Y aquí es un paralelo que para nosotros es muy fácil de entender. Antes de comenzar el ministerio, ¿cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días, ¿recuerdan? Donde es tentado por el diablo, donde es un tiempo de preparación. Llama la atención que ahora los apóstoles, antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar la misión de la iglesia, en los hechos deben de estar 40 días aprendiendo de Jesús. Fíjense qué tan interesante este número 40 que viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús estuvo 40 días en el desierto preparándose antes de la misión. Y lo que has hecho de los apóstoles, Lucas, lo que dice es, bueno, ahora los apóstoles necesitan 40 días aprendiendo a Jesús con sus apariciones antes de comenzar su misión. Entonces, podemos decir que los 40 días en los hechos de los apóstoles simbolizan una comunidad que vivirá y vive de tentaciones. Y también una comunidad que necesita un tiempo de discernimiento, de aprendizaje antes de comenzar la nueva misión. Esto es muy importante. Entonces, básicamente estos primeros 5 versículos apuntan a eso. Hay un versículo muy importante aquí, bueno, el versículo 4, pero que tiene como 2 cosas. Y si ustedes ven aquí, el versículo 4, mire cuando dice, mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentaran de Jerusalén. Aquí voy a hacer un ejercicio solo para que ustedes, muchos, capten lo que nosotros llamamos, o en el mundo bíblico se llama la exégesis bíblica. Para la exégesis bíblica es muy importante ir a las lenguas originales para uno poder captar
muchas cosas que no se logran captar con las traducciones. Uno de estos es la palabra Jerusalén. Esta palabra que aparece aquí, versículo 4, mientras estaba comiendo con ella, les mandó que no se ausentara de Jerusalén. Es muy importante porque en el griego, cuando el autor sagrado, cuando Lucas escribe los Hechos, él escribe Jerusalén de dos maneras. Una, esa que está resaltada en amarillo, que llama y escribe Jerusalén. Una vez se escribe, pero curiosamente hay otras que escribe donde aparece lo otro resaltado, Hierosolumon, que viene de Hierosolum. Esto es interesante porque cuando Lucas escribe esta Jerusalén, cada que escribe hay que pensar en una Jerusalén con sentido teológico. Es decir, se está refiriendo a Jerusalén como el centro religioso, como la ciudad santa, como el templo, como la autoridad religiosa. En cambio, cuando él escribe Hierosolumon o Hierosoluma, tiene un sentido neutro, es decir, netamente geográfico. Es como cuando uno dice, cuando uno está aquí, estamos en Colombia y dice, ve, mi mamá va a ir a Roma. Roma puede tener dos sentidos, ¿no es cierto? Roma puede decir porque va a ir al Vaticano. Ah, va a ir al Papa. Eso tiene un sentido religioso. Otro es decir, no, va a Roma, simplemente Roma como la capital de Italia. Así es Jerusalén. Cuando lo escribe Jerusalén, se refiere a la Jerusalén santa, la ciudad religiosa, el templo. Porque cuando dice Hierosolumon, se está refiriendo solamente a lo geográfico. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el texto aquí? Esta Jerusalén que aparece en el versículo 4, no se ausentaran de Jerusalén, se refiere al sentido neutro, geográfico. Entonces uno dice, bueno, aquí qué es lo que querrá decir Lucas. ¿Por qué no puso Jerusalén, sino que puso Hierosolumon como un sentido solo geográfico? Y es muy probable que lo que está tratando de decir Lucas es que es muy importante que los discípulos y discípulas tomen distancia de la Jerusalén como institución religiosa, como institución judía. Es decir, que tomen distancia de esa Jerusalén que es pura religión judía y que en eso a veces amarra, y vamos a ver cómo amarra mucho a Pedro y a los apóstoles. Entonces, la idea es permanecer en Jerusalén, pero sin tener nada que ver con la institución religiosa. Vamos a ver que desafortunadamente, aunque este fue el mandato, permanezcan en Jerusalén, alejado de lo religioso, de lo judío, pues no va a ser fácil. El otro importante, y esto es lo que a mi manera de ver va a hacer que se escriba a Pentecostés, es lo que les mandó. Fíjense lo que dice así, mientras estaban con ellos, les mandó. Es decir, aquí estamos ante una orden. ¿Cuál es la orden? No se ausenten. Es decir, cuando dice no se ausenten, quédense ahí. Y segundo, aguarden la promesa del Espíritu Santo. ¿Correcto? Eso es muy importante. Entonces la orden es no ausentarse de Jerusalén y esperar. Aparentemente es una orden como de mucha pasividad, ¿no es cierto? Es como algo así como esperar sin hacer nada, quédense quietos, no se muevan, y esa es la orden. ¿Por qué? Porque la orden es de esperar y no hacer nada. ¿Y hasta cuándo es esto? Hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo. Y esta es la referencia clara a Pentecostés. Es decir, les está diciendo, señores y señoras, discípulos y discípulas, no se muevan de Jerusalén, quédense quietecitos, no se pongan a hacer bobadas. Esperen hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo, que es el fuego de Pentecostés. Vamos a ver si hicieron caso o no hicieron caso. Bien, con el bautismo de Jesús en el Jordán es importante porque si nosotros aquí vamos a ver, dice el versículo 5, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Eso es muy importante, esa referencia, y quiero explicarla, porque con el bautismo de Jesús, ¿y por qué habla Jesús de un bautismo?
aquí no es de agua, sino del Espíritu, ¿no? Dice, o sea, nosotros tenemos, con el bautismo de Jesús en el Jordán, se inició el ministerio ¿de quién? De Jesús. Pero con el bautismo del Espíritu Santo, a los discípulos y discípulas se estaría dando inicio a la misión de la iglesia, que es el sentido de Pentecostés. Por eso es que Jesús dice, les dice, por favor, esperen ahí hasta que tengan el bautismo del Espíritu Santo. Así como yo primero me bauticé para iniciar la misión, ustedes esperen el bautismo del Espíritu Santo. Esperen a Pentecostés para que a partir de ahí comience la misión de la iglesia. Entonces, aquí el bautismo no es un bautismo como el rito sacramental que tenemos, no. Aquí es un bautismo del Espíritu Santo que inaugura el tiempo del Espíritu. Es decir, lo que dice Jesús, mire, esperen el bautismo del Espíritu porque así la iglesia nace como un tiempo del Espíritu, ¿no? Y voy a destacar algo así. Esto ya es como de esas que uno se lo aprende, sobre todo a las mujeres que tratan de hacer una explicación más o menos como desde la perspectiva de la mujer, que algunos la llaman feminista, o para mí es una mirada como incluyente, una mirada que trata de no excluir. Mire, y esto, repito, son miradas exegéticas de los textos. Fíjense en el versículo 4 que está puesto en verde, los pronombres que aparecen. Dice, mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentaran. Juan bautizó con agua, pero ustedes, ¿no? Aquí hay una discusión enorme entre los expertos, los especialistas, porque dice, y yo les pregunto a ustedes, aunque no me respondan, pero en la mente ustedes respondan, esos pronombres, ellos y ustedes, ¿se refieren solo a los apóstoles o se refieren a los discípulos y discípulas de Jesús? Ahí está el asunto, ¿no? Yo digo que se refiere a discípulos y discípulas, que no se reduce solo a los apóstoles. La mayoría de los especialistas dice que se refiere a los apóstoles. Pero cuando uno analiza estos pronombres en un contexto de comida, también por la mención del Espíritu Santo, que siempre trata, el Espíritu es muy incluyente, yo no creo que se refiera exclusivamente a los 11, sino a los discípulos y discípulas que también son mencionados en Lucas 24:33, en Hechos 1:14. Y si hacemos un paralelo entre Hechos 1:3-12 y el capítulo 24 de Lucas, se refuerza el argumento de que en este caso los pronombres se están refiriendo a ellos y ellos. O sea que el texto podría decir, mientras estaba comiendo con los discípulos y discípulas, otros dirán, mientras estaba comiendo con los 11, les mandó que no se ausentara. Y luego en el 5, que Juan bautizó con agua, pero ustedes, discípulos y discípulas, serán bautizados. Otros dirán, pero ustedes, los 11 apóstoles, serán bautizados. Bueno, eso es como de las interpretaciones que tenemos. Bueno, esos son los versículos del 1 al 5, que son muy ricos, son de una riqueza enorme. Voy a ver siempre de estos versiculitos si hay alguna pregunta o si no, voy siguiendo, pero si alguna cosa no se entendió o alguien quiere resaltar algo, alguien quiere contradecir también, todo lo que podamos. Padre, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Gracias, Padre. Ese número 40, pues se nombra mucho a través de la Santa Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo. ¿Se refiere realmente a 40 o es un simbolismo? O sea, no hay ninguna duda, Rafael, que es un número simbólico. Recordemos que la palabra simbólico viene del griego simbalo, que significa conjuntar con otro, como el que junta dos realidades. Entonces el símbolo junta una realidad material física que yo veo con otra realidad que trata de significar. Entonces, el ejemplo típico, cuando yo regalo unas rosas rojas, el símbolo es la unión entre una rosa roja que yo estoy viendo, pero esa rosa roja, si se la regalo a una mujer, puede significar manifestación de amor. Entonces, fíjate que se une lo físico de la rosa roja con lo que ella significa, que es amor, o un semáforo en verde, ¿no es cierto? Yo siempre digo que si un extraterrestre lo traemos aquí, lo montamos en un carro, pues él no va a entender el color verde en un semáforo, sino que sigue derecho. Pero para nosotros sí, si nosotros vemos el semáforo en verde, entonces
vemos, se junta lo físico, que es un color verde que yo puedo ver, con lo que en mi mente me han enseñado que significa, es que puedo seguir. Pero si es rojo, mi mente me dice, oh, tiene que parar. El símbolo es eso, ¿no? Entonces los 40, por eso todo símbolo esconde una verdad. Pero aunque sea un asunto, pero decir, si yo le regalo unas rosas rojas a una mujer, pues se supone que hay amor, o sea, esa es la verdad. Puede ser que no, pero eso es lo que... Entonces, el número 40, cuando los autores sagrados escriben, les gusta mucho utilizar la simbología. Entonces, en este caso, el número 40, evidentemente lo físico es un número 40, pero lo que él trata de simbolizar siempre es tiempo de preparación, tiempo de discernimiento, tiempo de tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y tiene que pasar 40 años en el desierto, nadie resiste 40 años en el desierto. Eso es carreta. Nadie, absolutamente nadie. Se hubieran muerto. Pero lo que quiere decir 40 en el caso del desierto es que debe pasar una generación para que una nueva generación tenga tiempo de 40 de prepararse, de olvidarse de esa opresión de Egipto, dejar de pensar como el faraón y puedan ingresar a la tierra prometida. Cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto, entonces el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, Jesús estuvo 40 días en el desierto, es porque el mismo Jesús, siendo Dios, sabe que tiene que prepararse frente a las tentaciones. Entonces los 40 es tiempo de discernimiento, tiempo de preparación, tiempo de tal. Y luego están los 40 días. Entonces, sí, es un número simbólico, Rafael. Perdón, padre, otra preguntita. Claro. Entonces, sí, padre, otra preguntita del mismo, acerca de lo mismo. En el caso de los 40 días del diluvio, entonces, ¿cómo lo entenderíamos? Todo está, o sea, cada vez que aparezca el número 40, lo importante es que hay que plantearse que es una simbología. Entonces, cada una tiene una significación distinta, ¿no es cierto? El tiempo del diluvio es evidente. Recordemos que el diluvio hace parte de los primeros 11 capítulos del Génesis, que son mitos. Los mitos no son verdades, son maneras simbólicas de contar una verdad, ¿no es cierto? Así como cuando nosotros, yo no sé si ahora los más jóvenes, pero nosotros los más viejos, habían muchos cuentos como el de Caperucita Roja, el pastorcito mentiroso, y entonces el pastorcito mentiroso no existía, era un cuento, pero detrás había una verdad, era que no se podía ser mentiroso, porque tanto decir una mentira, al final nadie le termina creyendo. Entonces, en el diluvio, lo que ocurrió fue básicamente que decía que era un mito, es decir, que escondió una verdad, y es que llegó un momento en que la humanidad se volvió, digámoslo así, muy pecaminosa, muy de todo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace es que Dios, que este es un Dios todavía raro, no es el Dios de Jesús, porque el Dios de Jesús no hubiera mandado un diluvio, pero es el Dios de la conciencia del momento. Entonces, hay un diluvio donde es un tiempo donde, digamos que el pueblo va a entender la necesidad, lo mismo que en los 40 años en el desierto, lo mismo que en los 40 días de Jesús, es un tiempo para que comprenda la necesidad de salir de las situaciones de pecado que afectan a la sociedad de la humanidad. Es decir, nosotros hoy también tenemos muchos tiempos de diluvios. ¿Por qué? Porque hay sociedades que entran en tanto pecado que lo único que generan son guerras, violencias, esas situaciones. Es decir, simbólicamente se aplica hoy. Voy a dar solamente dos palabras, ¿no? Al padre Rudecindo y a Santiago para que podamos continuar, porque si no nos da. Rude, ánimo. Sí. Chutín, Sí. volviendo a la cuestión de los 40, me parece a mí que también, aun cuando suena muy exagerado, lo que también puede significar es que el discernimiento toma un tiempo, que no se hace de la noche a la mañana, ¿sí? Como decir, la formación no es de un día, dos, sino que significa que necesita un tiempo prudente para poder analizar, discutir o tomar mejor las decisiones de acuerdo a las tentaciones que se están presentando, para decir que son muchas, porque no han sido los 40 días, sino que es un tiempo prudente en el que uno tiene que vivir y pasar para poder tomar decisiones mejores, y que la formación no es de un día hacia otro. Y Rude, no solamente la formación, la vida. Yo siempre digo que cuando yo trato de explicar lo de los 40 años,
del pueblo de Israel en el desierto. Es decir, nosotros somos una sociedad, o sea, lo que quiere Dios es que antes de llegar a la tierra prometida haya un tiempo de preparación, de formación, de discernimiento. Pero a nosotros nos gusta saltarnos el desierto. Y a nosotros nos gusta salir de una situación y brincarnos de una vez a la tierra prometida. Nos cuesta sacarle tiempo a la formación, sacarle tiempo al discernimiento, sacarle tiempo, digamos, a la conciliación, sacarle tiempo a la reconciliación. No, no, a nosotros nos gusta el brincarnos de una a la tierra prometida. No, nos cuesta esos tiempos de discernimiento. Y sí, Rude, o sea, no hay manera de un proceso de formación sin dedicar un tiempo a la formación. Cuando no hay forma de arreglar un problema sin dedicarle tiempo a analizar, estudiar el problema, pero no nos cuesta, a nosotros nos gusta saltarnos el desierto, esos 40 o el tiempo que necesitamos de discernimiento. Santiago. Sí, señor. Padre, una pregunta. Cuando se habla de la orden es no ausentarse de Jerusalén y esperar, podemos decir que Jerusalén se refiere como a la oración, la meditación de la palabra, o sea, seguir como en Dios. Y tú dices de que es una orden de mucha pasividad, algo así como esperar sin hacer nada. O sea, ese es sin hacer nada y pasividad, ¿a qué se traduce a un fiel del día de hoy? Sí, muy buena pregunta, Santiago. Sí, o sea, el autor sagrado, cuando escribe, a veces no exagera, sino que pone las cosas, digamos, como muy, muy fuertes. Él no tanto quiere hacer énfasis en permanecer y no hacer nada, sino en por favor no hagan nada sin el Espíritu Santo. Entonces, por eso es quédense ahí quietos esperando el Espíritu. Y yo creo que a todos a nosotros nos está diciendo hoy, no hagamos nada sin la fuerza del Espíritu. No hagamos nada si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Es decir, pero a veces nosotros nos aceleramos, como decíamos ahora, nos cuesta, digamos, el tiempo del desierto, los 40 días, que es un tiempo, digamos, para esperar que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos acompañe, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y a veces, ustedes saben que en muchos momentos en la iglesia, en muchos momentos en la sociedad, en muchos momentos en nuestra familia nos estorba el Espíritu Santo, le hacemos el quite, pregamos a hacer las cosas como para poder hacer cosas a veces muy dañinas. Entonces eso, pero la idea es esa, más no es tanto el sentido de no hagan nada, sino por favor esperen el Espíritu Santo, no se aceleren, tengan calma, no se pongan a hacer cosas, que es lo que vamos a ver que hizo Pedro. Pedro no obedeció la orden y se le dio por hacer un poco de cosas sin esperar el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, más es en esa línea, Santiago. Bueno, yo voy a continuar porque si no, no nos alcanza el tiempo y de todo esto vamos a ir sacando cositas, Karen. Entonces, vamos a ir de los versículos 1, 6 al 8. Si hay alguien que por favor nos lo pueda leer. Aquí está. Los que estaban reunidos. Sí, por favor, ánimo. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bien, voy a ir un poco rápido porque veo que el tiempo no va a alcanzar. Entonces, en 1:6 comienza con una pregunta clave, ¿no? Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Fíjense que Jesús no responde a la pregunta directamente a los discípulos y discípulos, no. Él no les dice, no dice, sí, voy a restaurarlo. Dice, no. Él no responde. Digamos que Jesús, como dice uno, Jesús le hizo el quite a la pregunta.
y perdónenme aquí como un secreto entre nosotros, es porque yo creo que Jesús decía, estos benditos discípulos y discípulas sí no han aprendido nada hasta ahora, ¿no? Porque en el fondo, cuando ellas hablan de restablecer el reino de Israel, es pensando como en ese reino de David, donde había un rey, donde Pedro soñaba ser el rey, los otros discípulos soñaban ser príncipes, así como que venían, y entonces ellos iban a estar ahí, Dios iba a estar ahí, no. Entonces Jesús no responde directamente a la pregunta de los discípulos, pero sí aprovecha para dejar claro tres cosas. Estas tres cosas son las que están aquí, cuando dice, y Jesús le contestó. Las tres cosas son, primero, el tiempo es un asunto de Dios. Los discípulos y discípulas no tienen que estar preocupados por planificar el futuro. Lo único que deben hacer es estar quietos esperando al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque hay muchos atrevidos que por ahí a veces, de vez en cuando dicen que el tiempo se está acabando, que ya se va a acabar, que llegó tal, hasta algunos en algún tiempo le pusieron fechas. Mire, el tiempo es asunto de Dios. Ni eso no hay ahí nada que a usted no les interesa ni el tiempo ni nada. O sea, lo segundo es que, ojo con esto, ya no se trata del reino de Israel. Fíjense, la pregunta es, ¿cuándo vas a restablecer? ¿Cuándo vas a restablecer el reino de Israel? No, ahora hablamos es del reino de Dios, que es un reino orientado por el Espíritu Santo. Jesús sabe que solo el huracán y el fuego del Espíritu Santo es el que puede quitar de la cabeza esa idea que tienen los discípulos, los apóstoles, de un modelo, de un modelo como con un reino con poder monárquico, davídico, o también un modelo como el del poder, como el de la religión judía. No, aquí es distinto. No se trata de restablecer el reino de Israel, no es el reino de Dios, que es distinto, ¿no? Y esa idea del reino de Dios, que es la tercera, tiene que ser un reino abierto a todas las naciones de la tierra, que no se hace con la fuerza, con el poder como romano, con violencia o con corrupción, sino con el testimonio, con el testimonio. Aquí también le doy un datico que nos sirve, digamos, para entender también muchas cosas. Fíjense que al final dice que recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que ahí está lo más importante, que va a venir sobre ustedes. O sea, no es un reino de Israel, es un reino de Dios alentado por el Espíritu Santo, para que sean testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, aquí es muy importante porque en estos 4 lugares geográficos, sí, ¿qué es lo que está tratando de decir Lucas? Que es una misión de la iglesia que va a comenzar ¿en dónde? En Jerusalén. Luego de Jerusalén, Jerusalén es la capital digamos, del reino judío, de Judea. Luego sigue Samaria y luego sigue los confines de la tierra. ¿Qué significan los confines de la tierra? Roma. Es decir, fíjense que lo que está tratando de decir es que se comience en Jerusalén, pase por Samaria, siga por toda Asia Menor hasta llegar a Roma, que es entonces, lo que es, en última instancia comienza en Jerusalén, que es el centro de poder judío, y va a llegar hasta Roma, que es el centro del poder político. Se trata entonces de una misión universal. Bien, miramos este otro y luego hacemos si hay alguna pregunta. Alguien que nos pueda leer Hechos 1, 9, 11. Y dicho esto, le fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se le aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que les ha sido llevado, este mismo Jesús dará así tal como lo han visto subir al cielo. Vendrá así tal como lo han visto subir al cielo. Muy bien, entonces estamos ya en el momento de la ascensión. Estamos en el momento de la ascensión. Y esa ascensión que habíamos dicho, perdónenme aquí, la ascensión tiene lugar fuera de Jerusalén, o sea, no están en Jerusalén. Esto puede significar que los discípulos y discípulas deben, que ya lo habíamos dicho anteriormente con eso, que deben de tomar distancia de la institucionalidad judía, deben irse separando ya de la religión judía, ¿no es cierto? O sea,
ir tomando como una iglesia que vaya tomando autonomía. Por eso decíamos que en la mente de Lucas está una iglesia que se está organizando. Pero se ve, Lucas seguramente nota que en las comunidades cristianas todavía hay mucha gente, especialmente la iglesia de Jerusalén, la de Pedro, la de Santiago, están muy aferrados a la tradición judía, de que hay que guardar pues, toda la ritualidad judía de la alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, todo discípulo y discípula, la idea es que no se quede mirando al cielo. El objetivo misionero es siempre mirar hacia la tierra. Solo desde la tierra es que se puede soñar con el cielo. Aquí es muy importante esa relación de cielo-tierra que está tan clarísima en el Apocalipsis, donde digamos que el cielo es otra dimensión de la tierra, es decir, son una misma dimensión tierra y cielo, solo que uno a veces ve las cosas con los ojos de la tierra o con los ojos del cielo, ¿no es cierto? Entonces aquí la idea es que no se queden mirando al cielo, no, el misionero tiene que mirar hacia la tierra, pero siempre soñando con el cielo, ¿no es cierto? Muchas veces hemos hecho al revés, nos quedamos como en el cielo, como levitando por encima, como que ni siquiera tocamos tierra, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esa Yo creo que esa afirmación y miren esta afirmación muy importante, ¿no? Muy importante, que está al final. Este mismo Jesús vendrá así como lo han visto subir al cielo. ¿Sí? Volverá de la misma manera que lo han visto subir al cielo. Perdonen. De la misma que lo han visto marchar al cielo, en el versículo 11. Aquí estamos frente al tema que es como tan complejo en la Iglesia católica, que es, bueno, en las iglesias cristianas, que es el de la segunda venida de Jesús, ¿no es cierto? En la parusía. Yo creo que este sentido de que volverá a la misma manera que lo han visto marchar al cielo tiene varias enseñanzas. La primera es un intento pedagógico por desmontar la expectativa de un Mesías rey glorioso, poderoso, victorioso, guerrero, que vendrá en carros de fuego y con ejércitos, que era la idea de la apocalíptica judía, ¿no es cierto? ¿Por qué? O sea, si está diciendo el evangelista que volverá de la misma manera que lo han visto marchar al cielo, es que va a volver un Jesús pobre, humilde, víctima de la injusticia, crucificado, no es el rey Mesías, guerrero, no. Si va a venir como se fue, va a venir muy humilde, muy sencillo. Eso es lo primero que trata de desmontar. Porque los apóstoles, Pedro y todo el resto, todavía no lograban quitarse de la cabeza el que Jesús, siendo el Mesías, ¿cómo así que murió en una cruz? Y ese era un rey. Entonces eso les costaba entenderlo. Y lo segundo es, la segunda venida o la parusía, no hay que entenderla como el retorno. Miren esta expresión que dice Pablo Richard. No hay que entenderla como el retorno de un Jesús ausente. Es decir, como un Jesús que se fue y va a volver después. Pónganse a pensar en eso. Estamos hablando de la segunda venida. Y lo que pasa es que como no tenemos palabras castellanas para decir que se fue pero está ahí. ¿Cómo decimos? No, Jesús se fue pero sigue estando ahí. Esa es la idea. Porque es que si ustedes leen aquí al final las palabras de Jesús en Mateo 28, 19, ¿qué dice? He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. O sea que Jesús nunca se ha ido, realmente. Es decir, la ascensión de Jesús es el encuentro definitivo de Jesús con el Padre, pero Jesús sigue estando aquí. Entonces, por eso dice, no hay que entenderlo como el retorno de un Jesús ausente, sino como la manifestación gloriosa de un Jesús que siempre ha estado presente en la comunidad. Es decir, la ascensión de Jesús es una manifestación gloriosa. La parusía es una manifestación gloriosa, una manifestación bella, enorme, grande, de mucha alegría, de un Jesús que está siempre presente. Entonces, esa idea de que estamos aquí sentados y ¿cuándo vendrá la segunda venida de Jesús? ¿Cómo irá a venir Jesús? ¿Cómo es? No, es que Jesús no se ha ido. Jesús está aquí con nosotros. Pero
Va a haber momento en que hay una manifestación gloriosa, una parusía, un momento espectacular de un Jesús que estando aquí viene de nuevo con nosotros a estar con nosotros. Termino con este Hechos 12:14, pero vamos antes de eso, voy a dejar que hagamos un descansito de 2 minuticos, Adriana. Claro que sí, padre. Descansamos dentro de los 2 minuticos porque el tema está muy bueno. No nos demoremos mucho. A las 8:05, 3 minuticos para que solamente hágale. respiremos y nos paremos y listo. Gracias, padre. Agustín, Sí, ánimo. una pregunta, ya que no estamos aquí. Mira, a veces cuando yo leí estos 2 capítulos, que los estuve leyendo, porque nos dejaron de tarea esto, y ahora que te escucho, no sé por qué cuando uno se mete en el tema, como que siente una frustración por parte de los discípulos. ¿Sí? ¿Por En qué? por lo que acabamos de decir, porque ellos tenían en la cabeza la idea de la restauración de ese reino político. Ok, ¿Sí? perfecto. ¿Sí? Y entonces cuando Jesús, que aparentemente usted nos está diciendo que no da la respuesta, discúlpame, Chutín, pero en el segundo punto la respuesta está dada. No es que le quita, Jesús le da la respuesta. Si lo pudiera colocar, lo leíamos y seguro que ahí está la respuesta. ¿Sí? Porque él dice, usted no le... Es que no me acuerdo cómo dice el segundo punto que nos mostraste. Ya te Que lo les muestro. Sí, y ya que acabo que estamos nosotros aquí, ponle el segundo. No, espérate. No, el Evangelio. Ah, bueno, listo, ya. Comparto el Evangelio, espérate. Sí, y te hago una pregunta. Ahí donde vas haciendo el paralelo con lo de Richard. En esta última parte que hicimos el descanso. Yo A quiero ver, ver pero esto. espérate, ¿yo sigo bajando aquí o...? Sí, ahí ese mostrate, tú sigue bajando. El otro. Sigue bajando allí. El último que que acabamos de ver. Este fue Galileos que hacen Sí, mirando al eso. cielo. Sí, pero hay otro donde dice, a usted no les toca ocuparse del tiempo, eso dénselo al Espíritu. Cuando le preguntan... Aquí está, a usted no les toca conocer el tiempo y el momento. Ese, ahí. Sí, muéstrame el otro. Y ahora volteamos a la otra. Sí, y ahí donde la respuesta que le da Jesús. ¿Cuál es la respuesta que le da Jesús? No, la respuesta fue esta. Él les contestó, a usted no les toca tal. Y la otra. Sí. En la explicación que nos va haciendo el paralelo con el de Richard. A ver si lo vemos aquí en el texto. Aquí estás viendo el texto bíblico. Sí, ahí estoy viendo el texto. Ahí vamos. Dime en qué versículos, ok. No, ya no te estoy escuchando. Se me olvidó. Es cuando él le dice a usted no les toca, está abriendo el timón del Espíritu Santo. ¿No? Sí, ya lo vi. Ahí está, mira. Es que no te estaba escuchando bien. Le hacen, ¿no es cierto? Rudecindo, yo creo que la respuesta en el texto mismo, lo que Agustín mostró último, pero en versículo 8. Ahí está el versículo 8. Esa respuesta porque sí, bonito, porque directamente en la segunda parte como que sí está, dice, a usted no les toca esto, ustedes tienen que esperar es la presencia del Espíritu Santo, esperar como el reino de Dios. A mí me parece que ahí como que está una gran respuesta que le da. Bueno,
Pero lo que quiere decir en esto de Agustín, sí nota uno como una frustración, porque ellos sí esperaban, me parece a mí, como una restauración del reino al Claro. David. Yo por lo menos lo tengo clarísimo por este y otros Como estudios. un reino político, sí, y ese reino. Que se está entrecortando, no sé si es mi internet o el de Rudy. No, Chutín, de Rude, porque acá también escucho lo mismo, entrecortado. Sí, se confirma, se está escuchando cortado. Entrecortado. Sí. Chutín, yo creo que tema interesante también, como lugar de ascensión fuera de Jerusalén, ¿sí? Yo creo que ahí también pues indica ya cómo es que Jesús quiso invitar de nuevo pues al origen de la misión, ¿sí? Que empieza afuera de Jerusalén, allá en Galilea. Sí. Esa también es una interpretación muy interesante, muy buena. Sí, gracias. Puede significar eso también, sí, sí. Voy a anotarla ahí porque, claro, eso también indica eso, ¿no es cierto? Que la misión debe comenzar como en otro espacio. Sí. Muy bien, entonces yo voy a continuar. Voy a compartir. Entonces ya no me acuerdo dónde había quedado. A ver, íbamos a entrar a... Y vamos, Padre, lo de la parucía como lo de la manifestación gloriosa. Espérate que no sé qué le pasó a esto que se me desconfiguró. Cuando dice volverá como... Un minuto que esto se me desconfiguró. No sé qué fue lo que le pasó a esto. Un minuto, por favor. A ver, otra vez voy a buscar Pentecostés. Ok. Ahí ya está compartiendo. Sí, padre. Yes. Okay. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces íbamos acá muy rápidamente. Ahora voy a ir a las carreras, qué pena me da. Voy a ir yo mismo leyendo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Voy a ir leyendo y comentan alguna cosa. Aunque la ascensión tiene lugar fuera de Jerusalén, indicando, como dijimos, y que ahora lo reforzaba Anselmo, hay que tomar distancia de la religión judía, ahora regresan a Jerusalén. Y regresan a la Jerusalén ahora ¿de acuerdo? El término griego, ya ahora sí es Jerusalén, es decir, con un sentido judaizante, que el texto confirma con la mención del camino sabático. Entonces, Jesús quería que estuvieran afuera de Jerusalén, es decir, o que estuvieran, perdón, en una Jerusalén sin sentido religioso al mar. Pero aquí ya el Jerusalén tiene un sentido religioso, judaizante, etcétera, que es el contraste es un Jesús que quiere que estén llenos del Espíritu Santo, pero unos apóstoles que quieren estar llenos es como de la restauración del reino de Israel. Lo mismo la subida a una instancia superior también indica es que están, digamos, todavía muy imbuidos de la religión judía, no han podido destetarse de ahí, ¿no? Este sentido judaizante tiene paralelos con Lucas 24, por eso sabemos que es
que es un término judío, porque allí en Lucas también regresan a Jerusalén y se congregan en el templo. Y lo mismo que una instancia superior era parte, digamos, del templo como tal. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir? Perdón, es que esto indica que hay un grupo de discípulos y discípulas que todavía no han logrado liberar su mente de la religión judía. Siguen esperando, como decía Rudecindo, un reino de Israel donde venga como un nuevo David, guerrero, poderoso, rico, con unos ejércitos, etcétera. Todavía no han podido quitarse en esa mente del Mesías judío de la cabeza, ¿no? Vemos que hay una lista de los apóstoles, Pedro, Juan. Esto simplemente es un dato para que tengan en cuenta. Es distinta a la lista que aparece en Lucas. Parece que aquí en los Hechos de los Apóstoles ya aparece una lista como más jerarquizada, ¿no? Primero Pedro, está Juan, Santiago, Andrés, digamos como que ya hay algo de jerarquía en estos apóstoles, en esta lista. Y hay que recordar, aquí esto es importante, recordar que la ruptura final de Jesús con el templo, que es el símbolo de la institucionalidad religiosa judía, ustedes recuerdan en el momento de la muerte de Jesús que dice que el velo del templo se rompió en dos. Es decir, porque, digámoslo así, que el velo era el que separaba el santo de los santos del templo de Jerusalén, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba el santo de los santos, y había un velo del templo que lo separaba del resto de la gente. Entonces, cuando Jesús muere y dice que el templo, que el velo del templo se rasgó, que el velo se rasgó en dos, está significando que ya con el Dios de Jesús que ha resucitado, ya no necesitamos esos intermediarios de sacerdotes que habían para poder llegar al santo de los santos, es decir, que uno mismo puede llegar ahí. Entonces, lo que simboliza básicamente es eso. Entonces, lo que no logran entender estos discípulos y discípulas cuando asumen la estancia en Jerusalén, no con la fuerza del Espíritu Santo, sino con la idea de la religión judía, del templo, de tal, es que no han logrado entender que ya Jesús, con su muerte y resurrección, ha roto ese velo. Es decir, ya no necesitamos esa religión judía. Es decir, no se necesita que no se coma cerdo, no se necesita guardar el sábado, no se necesita ese tipo de cosas para llegar a Jesús, para llegar a Dios. No, Jesús abre otra posibilidad. Pero, insisto, lo que decía aquí, indica que estos discípulos y discípulas no han logrado liberar su mente de la religión judía. También nos dice el texto que dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, etcétera, ¿no? Entonces, el grupo de discípulos y discípulas sí permanecía unido y en oración. Aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Está compuesto ¿por quién? Por los 11, unas mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos. Esto como un dato también como por decirlo, pues no es que, bueno, yo tengo una reflexión que la saqué de aquí, lo que es el papel de los hermanos de Jesús, porque hasta ahora los hermanos de Jesús habían sido presentados como opositores a su misión. Ustedes recuerdan cuando decían que la madre de Jesús y sus hermanos fueron a buscar a Jesús porque decían que estaba loco. Entonces siempre estaban como poniendo problemas, pero nunca estuvieron presentes en la misión, ni en la muerte, ni en la resurrección, ni en las apariciones, ni en la ascensión. Sin embargo, ahora que Jesús ya no está presente físicamente, aparecen junto al grupo de los discípulos, ¿no? Los hermanos de Jesús no vuelven a mencionarse nunca más en los Hechos de los Apóstoles, solo se les menciona individualmente, que Santiago, el hermano del Señor, como líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué Lucas decide incluir los hermanos de Jesús en este grupo? Yo tengo una teoría, y es que quiere mostrar como los celos de Pedro, pero eso lo dejamos para otra charla. Hechos 15, 1, 15, 20, y perdóneme que vaya así, las preguntas van a tener que ser al final porque ya nos cogió la noche. Dice, uno de aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120 y les dijo, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús.
porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues compró un campo con el precio de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Hakeldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: queda su majada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro reciba su cargo. Si nosotros miramos el texto anterior, el texto en el versículo 14 termina: la madre de Jesús y de sus hermanos. Yo soy de los que pienso que cuando Pedro escuchó hermanos de Jesús se puso de pie, y ahí mismo dice, después de que son mencionados los hermanos de Jesús, Pedro se pone de pie para anunciar la necesidad de elegir el reemplazo de Judas. No lo quise poner aquí, pero hay unos especialistas que dicen que Pedro sintió un poquito como de miedo que los hermanos de Jesús reclamaran ahora que ellos iban a asumir el liderazgo de la iglesia. Bueno, pero dejémoslo ahí para otro momento. Aquí hay un hecho que resalto: la acción de ponerse de pie, pues contrasta con eso que pedía Jesús de quédense quietos, esperen, aguarden. Yo creo que, y es muy probable que Pedro esté preocupado porque Jesús no completó el grupo de los 12, ni restauró el reino de Israel de acuerdo a sus expectativas nacionalistas. Es decir, yo estoy seguro, como lo decía Rodecindo ahora, que Pedro no se acostumbra a pensar que la iglesia de Jesús tiene que ser una iglesia humilde como Jesús, sencilla, no. Ellos esperan una iglesia donde aparezca como un Mesías rey, con poder, etcétera, etcétera. A Pedro le preocupa que Jesús no haya dejado un testamento indicando quién lo va a suceder, ¿no es cierto? Pedro siente que el grupo de los 11 son los legítimos herederos del proyecto de Jesús. Por tanto, deben de ser ellos mismos los únicos en decidir y dirigir su continuidad. Es decir, pero se acaba de decirnos que están los discípulos, está María, la madre de Jesús, están las mujeres, están los hermanos. Porque a Pedro se le ocurre pensar que los únicos que pueden seguir la iglesia y que el único son los 11. O sea, como hay un sentido como de mucho poder, ¿no es cierto? Aquí para decir que el número 120, según la tradición judía, por eso, así como el 40 es un número simbólico, aquí aparece 120 porque siempre se necesitaban 120 para que, digamos, se pudiera tomar una decisión. Era un poco la tradición judía va a legitimar una decisión cuando hay 120, porque eso es lo que simboliza un consejo local. Digamos, en el pueblo había un consejo local de 120 personas y ahí era donde se tomaban las decisiones. Esto lo que indica es que aquí hay una decisión muy importante, pero no dice los 11, sino 120. Es decir, es un número amplio el que está para tomar una decisión. Pedro va a justificar la propuesta con la escritura, incluso diciendo, y en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a través de David, que predijo lo de Judas. Es curioso que Pedro se respalda aquí en el Espíritu ligado a David, pero se olvida del Espíritu Santo anunciado por Jesús, que le pedía a Pedro, no haga nada, quédese quieto hasta no recibir el bautismo del Espíritu. Todas las decisiones que se hagan sin recibir el bautismo del Espíritu van a estar equivocadas, Pedro. No, es eso que decíamos ahora, cuesta el tiempo del desierto, cuesta el discernimiento, cuesta pensar las cosas. No, Pedro se pone de pie y se le viene a la cabeza. ¿Ustedes no creen que si se hubiera necesitado elegir el reemplazo de Judas, Jesús no lo hubiera hecho antes de morir? Hubiera dicho, busquen ahí un reemplazo. No, nunca, nunca. Yo lo que creo es que Pedro en su naturaleza humana está tentado por el afán de poder, siguiendo lo que hemos dicho, restaurar el reino de Israel, nacionalista, davídico, tal. A pesar de estar hablando ante los 120 hermanos y hermanas, Pedro alude específicamente a uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. O sea, reduce el protagonismo de lo que está pasando no a ese grupo grande de 120 o los que estén, sino a los 11. Y así está excluyendo a todo el mundo, ¿cierto? Ese texto de la escritura que dice el Salmo es una fusión que hace ahí Pedro como de dos salmos a la vez. Entonces, Pedro asume una segunda posibilidad, es no esperar el bautismo del Espíritu, sino tomar la decisión
de reemplazar a Judas, ¿no es cierto? Aquí en Hechos 21-22 es muy, muy importante. Lo voy a leer despacio. Es necesario, pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo, que Jesús, Señor Jesús, convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Fíjense lo que dice, es necesario, es preciso, pues, que de entre los hombres, aquí son los criterios para elegir al reemplazo de Judas, ¿no? Fíjense cuáles son los criterios. Que entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, la expresión es preciso, necesario, responde al plan de Pedro, no al de Jesús. Lo que les decía ahora, si Jesús hubiera sentido la necesidad, él mismo había buscado y elegido el reemplazo de Judas. Pero, ¿cuáles son los criterios para elegir al número 12? Fíjense que son totalmente excluyentes. Aquí están, incluso por eso lo puse como en amarillito. Lo primero es que sea entre los hombres. Entonces, el primer criterio, que sea un andrón, así aparece en griego, un varón. Cuando dice que un varón, quedan excluidas ¿quiénes? Las mujeres presentes, a pesar de que muchas de ellas fueran discípulas desde el primer momento. Segundo criterio excluyente. Fíjense lo que dice tan charro. Haber estado, que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado. Perdóneme, Pedro, pero esa es una mentira muy grande. Porque haber estado todo el tiempo con nosotros desde el bautismo hasta Jesús excluye a todo el mundo. Nadie, ni siquiera los apóstoles, ni Pablo, ni ninguno de nosotros podríamos llegar a ser discípulos, porque realmente ninguno había sido llamado cuando el bautismo de Jesús. Entonces yo no sé por qué a Pedro le ocurre decir eso. Cuando Jesús estaba bautizado no habían discípulos todavía, no había elegido a ninguno. Y tercero, ser testigo de la resurrección. Aquí me da a mí esta piedrita con esto, porque es un criterio muy ambiguo, porque ninguno fue testigo de la resurrección, salieron volados de la cruz, volados. Solamente las mujeres estuvieron al pie de la cruz y Juan. De resto todos salieron corriendo del miedo. Ninguno fue testigo de la resurrección. Ni siquiera creían mucho en ella. Ellos fueron más bien testigos de las apariciones. Se les tuvo que aparecer Jesús para que creyeran en la resurrección. Ahora nos va a decir Pedro, pues, que ahora el 12, pues, era el santo de los santos que estaba ahí. Otro aspecto que llama la atención es el sentido restringido que Pedro le da al concepto testigos. Fíjense lo que dice, sea constituido testigo con nosotros, un sentido como muy pasivo, ¿no es cierto? Porque Jesús había pedido ser testigos en sentido activo, un sentido misionero universal. Aquí Pedro es un sentido, o sea, que hubiera visto, un sentido como pasivo ocular. Bien, aquí con esto terminamos y ahí sí las preguntas, y aquí sigue siendo muy importante para que ustedes vean la metida de pata de Pedro. Pues Pedro simboliza a todos los apóstoles, a los discípulos y discípulas. Pedro no es que sea Pedro, no, Pedro simboliza a todos. ¿Por qué no esperaron el bautismo del Espíritu? ¿Por qué no se quedaron tranquilos? ¿Por qué no esperaron el desierto del Espíritu? Y fíjense aquí la otra embarrada. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás por sobrenombre Justo y a Matías. Y entonces oraron así: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Me disculpan por el afán, pero el proceso de elección del reemplazo de Judas, podemos deducir que los y las presentes fueron convencidos por Pedro de involucrarse en una decisión a todas luces irregular. Primero, fíjense los candidatos. Un candidato es llamado José, llamado Barsabás por nombre Justo, ¿no? Barsabás por sobrenombre Justo. Y el otro, que en latín Justo es Justus.
Y esto lo identifica como un judío helenista. Judío helenista. Recuerdan en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que hay un problema entre los judíos helenistas, o sea, griegos de origen griego, y los judíos de Israel, los judíos judíos. Y el otro es Matías. De Matías no se dice ninguna información y nunca más se va a hablar de él en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense qué cosa tan curiosa. La elección es entre Matías, que es un judío de Palestina, es decir, un judío del grupito de Pedro, de Santiago, de ahí. Es un judío del grupito de los 11 discípulos que fueron llamados por Jesús. Y se enfrenta a José, que sabemos por el apodo que tiene de justo, que es un judío helenista, es judío de origen griego. Entonces estamos con un judío de origen griego y un judío de los originales. ¿Quién fue el elegido? Matías. ¿Por qué? Porque la mayoría pensaba o dudaba que un judío de origen griego, esos de origen griego de la diáspora helenista, tuviera las competencias para ser un representante de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sigue pesando? La visión judía exclusiva y excluyente. Sigue pesando lo que decíamos ahora, esa Jerusalén de la religión judía, en detrimento de una iglesia abierta a la interculturalidad o lo universal. Hemos dicho, aquí ganó el de la rosca, porque el de la rosca era el judío de Israel, no el judío de origen griego, ¿no es cierto? Y ese fue el que quedó elegido. Otra cosa que llama la atención es la brevedad de la oración. Es que fíjense, la oración es tu Señor que conoce los corazones, tal. Es una oración muy breve, a diferencia de la de Jesús, por ejemplo, en el huerto, que fue de toda la noche. Hay otra cosa que es interesante. Jesús elige, cuando elige es con la presencia del Espíritu. Aquí los 120 lo hacen a través de una oración a Dios. Y finalmente, y esto es muy importante, Jesús llama y elige personalmente. Los 120 lo hacen echando a las suertes. Una elección gracias al azar, no al Espíritu Santo. Por esta razón, nunca se dirá que Matías fue elegido. Él no fue elegido porque Jesús elige, no, sino que fue agregado, cooptado, añadido o enumerado a las 11, como dice aquí, a los 11. Fue agregado al número. Echaron suerte, es decir, se excluyeron al Espíritu Santo, porque quedó elegido fue por la suerte, no agregado al número de los 11. Conclusiones. Permítanme, disculpo por el afán, pero no me quedan sino 1 minuto o 2 y con esto quiero terminar. Aquí está la relación con el texto de Pentecostés. Por eso, sin este texto no es posible, en el capítulo no podemos entender Pentecostés. No es posible entender el texto de Pentecostés sin tener en cuenta el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. En el texto de Pentecostés será el mismo Espíritu Santo quien va a desestimar las intenciones de poder contenidas en el desespero por elegir el reemplazo de Judas. Veamos algunas conclusiones. Mientras Pedro está preocupado en la exclusividad del grupo de los 12, el relato del Pentecostés tiene como hilo conductor el adjetivo todos o expresiones que guardan la misma idea. 2.1, estaban todos reunidos, llenó toda la casa donde se encontraban, 2.2. Este es el texto de Pentecostés, ¿no? Se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, es decir, sobre todos. 2.3, se llenaron todos del Espíritu Santo. 2.4, venidos de todas las naciones. 2.6, porque cada uno, es decir, todos les oía hablar en su propia lengua. 2.6, es que no son galileos todos estos que están hablando. 2.7, como cada uno de nosotros, o sea, todos les oímos en nuestra propia lengua. 2.8, el Espíritu Santo deja claro que no son los 12, sino todos y todas los llamados y enviados a ser testigos del reino de Dios en todos los pueblos. Eso es lo primero que deja claro Pentecostés. Aquí no se trata de los 12, no, esta iglesia no es de los 12. La iglesia que están haciendo en Pentecostés es una iglesia de todos y todas, es responsabilidad de todos y todas. Segunda lección, es tan fuerte la resistencia de Pedro a abandonar su esquema mental nacionalista. Repito, aquí no es Pedro, Pedro simboliza a todos los discípulos y discípulas, que es un esquema mental nacionalista, mesiánico, davido y excluyente, que el Espíritu Santo le toca llegar de repente y con la violencia necesaria, es decir, con ruido, huracán, fuego, para revestir a Pedro y a toda la comunidad de una mentalidad que sea incluyente, misionera y universal.
Igual ocurre en la segunda venida del Espíritu Santo en Hechos 4:31. En cambio, cuando el Espíritu Santo baja sobre Cornelio y su familia de origen pagano y helenista, lo hace sin ruido ni violencia. Es curioso que aquí le toca llegar así como de repente, como con ruido, como un huracán, porque claro, las mentes de estos discípulos y discípulas están muy cerradas, necesitan como que los estrujen, necesitan la fuerza así como imponente del Espíritu Santo. Tercero, el Espíritu Santo repite en 3 ocasiones lo siguiente, en 2, 6, 8, 11, que todos los pueblos, sin perder su cultura, su lengua, su nacionalidad, puedan entender el lenguaje del reino de Dios. Todos y todas, recuerden aquí cuando les decía yo que todos y todas en aquí en 2:7, como cada uno, todos les oímos hablar en nuestra propia lengua nativa, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu transforma la mentalidad exclusiva en una mentalidad intercultural. No es solo la cultura judía que excluyó al de apodo justo y eligió a Matías porque era un judío y al otro le excluyó porque era griego. No, no. Aquí todos caben, de cualquier cultura, ¿no? Cuarto, los presentes fueron llenados del Espíritu Santo. Dice el capítulo, el texto de Pentecostés, capítulo 4. Esto significa que si dice que los presentes fueron llenados del Espíritu Santo, ¿qué significa? Que estaban vacíos de espíritu. Si a uno está lleno, estaba vacío, lo que explicaría la falta de buen discernimiento en las decisiones tomadas anteriormente. Por eso Jesús les dice, quédense quietos en Jerusalén, para que sean llenos, para que sean inundados, para que tengan el bautismo del Espíritu. En contraste de Jesús se dice que ya estaba lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4:1, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no es cierto? Igual lo dice de Esteban y de Bernabé. Bueno, muchísimas gracias, ya eso fue a la carrera. Dejo unos minuticos, así como muy rápido, para si hay alguna pregunta. O si no saben que continuamos y pueden guardar las preguntas para la próxima. Pero si hay alguna pregunta, Adrianita, son las 34, Padre, 6 minuticos para que terminemos a las 40. padre, una preguntita nomás. Norberto. Norberto le hace preguntas. Norberto. O cualquiera que quiera preguntar. Padre, una pregunta, Rafael. ¿Cuál es el verdadero sentido teológico, bíblico, no sé, de la palabra autoridad? Esa palabra siempre ha sido para mí como muy enigmática. Sí, yo la dejo para que la reflexionemos en otro momento, porque bueno, no estaba ahí, y bíblicamente, tiene siempre un sentido de revelación, es decir, solo hay autoridad cuando hay revelación. Si nosotros lo miramos desde la perspectiva de la nueva iglesia del Espíritu Santo, solo hay verdadera autoridad cuando se tiene el Espíritu Santo. De resto es simplemente poder autoritario. Entonces, la diferencia entre autoridad y autoritario es que la autoridad se ejerce con la fuerza del Espíritu Santo a través del testimonio, de tal. Lo otro son autoritarios. Pero en otro momento podemos profundizar. Zuli creo que tiene la palabra. Padre, sí, usted dice que Pedro fue un poco arbitrario al a elegir o agregar a Matías a los 12, pero cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra que es mi iglesia, y le dio la llave, lo que él ate aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Y entonces ese fue el poder que le dio Jesús, podía hacerlo eso, no creo que fuera de pronto arbitrariamente. Sí, no, él podía, claro, pero recuerden que no es ni siquiera Pedro, ahí Pedro está simbolizando los problemas que tiene la comunidad. Ustedes si se leen el Evangelio de Juan, van a encontrar a un Pedro que se equivoca bastante, ¿no? Niega a Jesús, recuerdan cuando el lavatorio de los pies Jesús le pega un regaño grande, cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, es decir, pero no es Pedro, Pedro simboliza una iglesia que no ha terminado de entender la resurrección de Jesús, y en este caso me parece a mí que sí. Incluso en el Evangelio de Juan, ustedes recuerdan en el capítulo 20, cuando llegan las mujeres y les dicen que Cristo, que el sepulcro está vacío, Pedro y el discípulo amado salen corriendo, y el primero que llega, digamos, al sepulcro es el discípulo amado, pero él espera a que llegue Pedro, porque se reconoce que Pedro es la cabeza de la iglesia, sino que
le pasó a Pedro y le pasa a todos que a veces se les olvida y entonces terminan siendo, no teniendo autoridad, sino siendo autoritarismo. Es decir, aquí estamos hablando de seres humanos, ¿no es cierto? Pero no hay duda de que Pedro era reconocido como la cabeza de la iglesia, como el animador de la iglesia, ¿no es cierto? Y ahora hemos tenido la alegría en el Papa León XIV, que hay una sucesión que nosotros reconocemos, ¿no es cierto? Pero los papas, como todos, se equivocan y a veces no logran leer como digamos la palabra, pero los reconocemos como cabezas y autoridades de la iglesia. Norberto Gracias, Díaz y luego Rudecindo. Norberto. Es que Padre estaba hablando, Rudecindo. pero Bueno, mudo. Padre, ¿qué opinión merece usted de quienes afirman que estos requisitos fueron precisamente compuestos para que en lo mínimo, en la mínima posibilidad de que la familia de Jesús se integrara precisamente de las comunidades, comenzando No, porque difícilmente fueron aceptados? No nos metamos en ese punto, Norberto, es muy complejo. O sea, yo pienso que, que cuando llega la familia de Jesús puede ser reclamar poder. En fin, ahí es difícil, hay mucha literatura sobre eso. Yo tengo una postura sobre eso, pero ese es un tema, digamos, que hay que tocarlo como con mucho tiempo. Si no, se quedan cosas como que pueden, digamos, no entenderse y crear dificultad. Entonces, más bien, lo Hace respondemos como después o difícil. en algún momento juntos. Padre Rude, Rudecindo. No, son tres cosas. Una es que no me quedó muy claro, porque creo que es malicia, por qué Jesús, después de la muerte, o el Espíritu Santo, pues, tuvo que presentarse a los discípulos 2 y 3 veces. Si se entiende que ellos convivieron con Jesús, serían los primeros que tenían que dar testimonio de la resurrección. ¿Por qué se les presenta veces? Me parece que bueno, se le fue la voz a Rude, no le escuchamos, pero voy respondiendo con otra pregunta. Nosotros tuvimos que tener un concilio Vaticano II para poder entender lo que ya estaba en el Evangelio escrito. O sea, exactamente. nosotros hicimos en la iglesia cantidad de atrocidades como la Inquisición y muchas otras, que eso va contra el Evangelio, y el Evangelio estaba ahí. Entonces yo creo que los discípulos y discípulas, y eso es muy humano, hubo cosas que ellos veían, pero que no lograban entender. Por eso Jesús, el Evangelio insiste que para poder entender necesitan el Espíritu Santo. Y cuando se habla de muchas incomprensiones, realmente los discípulos y discípulas no alcanzaron a entender la resurrección de Jesús sino después de la Pascua. Es decir, ellos antes de la Pascua veían a Jesús, pero todavía no terminaban de convencerse y de entender muchas cosas. Solo después de la Pascua es que van a ir entendiendo. Por eso, Rude, es que nosotros decimos con frecuencia que Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Los discípulos comenzaron a anunciar a Jesús y también el reino de Dios. Y luego la iglesia terminó anunciando la iglesia y se les olvidó anunciar a Jesús y el reino de Dios. Ahora con el concilio recuperamos esa tarea. Se nos olvidan las cosas a todos. Maribel. Maribel Arboleda. Sí, muy buenas noches para todos. Más que la pregunta es darte las gracias por este enfoque tan abierto, tan claro y tan humanizado y tan actualizado. Muchísimas, muchísimas gracias porque seguimos errados en muchos conceptos, seguimos mirando nuestras propias creencias de una manera muy, muy obsoleta y muy cerrada. Entonces, gracias por presentarnos esta visión diferente y tan abierta. Gracias. Sí, yo ahí debo decir que quienes nos conocen a los claretianos hacemos parte de un movimiento bíblico en una perspectiva crítica, pero muy respetuosa, ¿no es cierto? O sea, yo creo que todos nosotros, a mí me tocó una formación religiosa donde todavía no había mucho estudio de la Biblia. La iglesia no lleva demasiados años recuperando el estudio de la Biblia, entonces
digamos que, no, digamos que yo creo que antes de quejarnos de tener los ojos cerrados, es alegrarnos de que los estamos abriendo ahora con los estudios de la Biblia, y entonces le agradecemos a Mariel esta apreciación, y nosotros los claretianos la idea es seguir aportando con mucho respeto, con una pedagogía que nos permita, digamos, comprender nuevas interpretaciones del texto bíblico. Por eso es que insistimos en que hay que estudiar Biblia para que nosotros podamos interpretarla mejor y así le enseñando a otras personas que vienen en el camino, que no podemos hacer una lectura fundamentalista de la Biblia, una lectura así cerrada de la Biblia, porque hacemos muchísimo daño cuando interpretamos la Biblia al pie de la letra y no nos arrepintamos de lo que nos enseñaron. Es decir, lo que nos enseñaron nos sirvió para tener esta fe, y no son enseñanzas equivocadas, ¿no? Mi mamá y mi abuela me enseñaron lo que ella sabía, y ahora yo estoy aprendiendo otras cosas y se las enseñaré a los que vienen, ¿no? Entonces, gracias, Mariel. Qué bueno que aprovechemos este momentico para que le encendamos la cámara mientras el padre Agustín nos da su última noticia. Bueno, miren, yo les voy a mandar este texto, voy a compartir. Pero ¿va a tomar la foto, me dijo? Sí, sí, padre, un momentico. Bueno, tome la foto para yo. Cámaras. Listos, acción. Quedaron muy lindos. Rudecito, ¿por qué no se dejó ver? Que ya lo han visto mucho, dice. ¿Será? Bueno, compañero pues, Bruno, qué alegría verlo. Sí, Bruno se dejó ver y dijo que tenía mucho calor. Ahí están los de San José. Listo. Gracias, padre Rudecindo. Sí, bueno, padre, gracias. Miren, voy a... Adriana les va a hacer llegar dos textos. Uno, esta charla de hoy, y este es el texto que vamos a trabajar en la próxima charla, que es Pentecostés. Por favor, léanlo. Aquí está explicado versículo por versículo el texto de Pentecostés. Entonces, si ustedes lo leen y tal, pues adelantamos mucho para la próxima semana. ¿Por qué digo la próxima semana? Porque miren, yo estoy en Bogotá. Y además les pido a todos, pero de corazón, una oración por una dificultad seria que tenemos en este momento, y que hemos estado aquí en Bogotá con el padre provincial tratando de resolver muchas cosas, y nos han puesto el vuelo para regresar mañana en la noche, para regresar de Bogotá. Entonces les hemos dicho que jueves y viernes, pero mañana no se va a poder. Entonces yo les voy a proponer que lo dejemos para el jueves de la próxima semana. Así ustedes tienen tiempo de leer el texto de Pentecostés, y ya el jueves común y corriente de la semana entrante terminamos con el texto de Pentecostés. Yo les pido a todos que ojalá lo lean, porque eso nos ahorrará mucho para la semana entrante. Entonces, me disculpan, pero a veces pasan así las cosas. Yo sé que muchos ya habían separado el día de mañana, pero entonces la próxima charla será el próximo jueves común y corriente. Bueno, padre. Muchas gracias, Agustín. Padre, sería un jueves, sí. Muchas gracias, Muchas padre. Gracias, padre. muchas Gracias, padre Agustín. Gracias, padre. Padre Mucho gusto. Julio, Entonces, ¿cómo para está? mañana acá el encuentro. Muchas gracias. Mañana el encuentro hacerlo acá presencial.